Partido de Lado está Leandro Santoro con nosotros. Leandro, bienvenido. Muchas gracias, Gallego. ¿Todo bien? Buena audiencia, bien. Acá estamos, peleándola. En la lucha, como siempre. En la lucha, como siempre. Te escuché el otro día con un reportaje hablar de la serpiente de tres cabezas. Sí. Me pareció algo realmente muy inteligente, no, porque la Argentina se enfrenta con tres problemas muy fuertes. Sí, simultáneos, que además, vamos a decirlo así, requieren de antídotos distintos. Claro. Hablamos de un problema complejo que es esta inflación con endeudamiento externo, que es que el argentino hoy enfrenta un proceso de alta tasa de inflación, baja tasa de crecimiento o recesión y una presión importante sobre el tipo de cambio como consecuencia de una ausencia de dólares, por la deuda externa y por la incapacidad de la economía argentina de crear esos dólares. Y la verdad es que cualquier economista sabe que para enfrentar alguno de estos problemas requiere una suerte instrumental que complica la resolución de los otros dos. O sea, si vos querés bajar la inflación y aplicás instrumentos ortodoxos, te vas a encontrar con que eso te va a complicar muchísimo la actividad económica o la recuperación del empleo. Y si querés incentivar el consumo y la demanda para mejorar la actividad y recomponer salarios y recomponer la tasa de desocupación, vas a tener problemas seguramente con la demanda de dólares que la economía argentina tiene cada vez que crece, y obviamente eso va a presionar sobre la inflación. Entonces, lo que hizo el gobierno argentino fue secuenciar la forma de resolver estos problemas. Y para ponerlo claramente, decir, bueno, primero hay que resolver lo financiero, que tiene que ver con las acreencias externas de la Argentina. Impagables, que además presionan sobre la expectativa del tipo de cambio. Hay muchos especuladores, agentes económicos que especulan con que a la Argentina le vaya mal, y entonces dentro de esa especulación suponen entonces que el dólar se puede ir a cualquier precio, entonces por las dudas compran o por las dudas aumentan. Después tenés un problema enorme, que es que la Argentina hace muchos años, por lo menos 3 de los últimos 4, no crece, y al no crecer no genera empleo, y eso provoca que haya cada vez menos oferta de trabajo y más presión a la baja sobre el salario real, porque mientras menos empleo hay, la gente labura por menos, acepta trabajar por menos. Y obviamente también tenés un problema con el tema de la inflación, que a pesar de que se hizo todo, congelaron los precios relativos a las tarifas, la nafta, se paró con los aumentos previstos para los servicios. Pareciera ser que hay un sector de la economía concentrada que se resiste a normalizar la situación y que te aumenta preventivamente por las dudas, ¿no? Ese es el enojo de Alberto básicamente con el sector que produce alimentos, que es uno de los sectores más concentrados de la economía. Esa es la víbora de tres cabezas, esa es la serpiente de tres cabezas, ese es el trilema que tenemos que enfrentar. Hay que enfrentarlo de manera inteligente, sin que la ansiedad nos coma, hablando con todos los sectores, pero garantizando que se defiende el interés general. También discutir mucho en Argentina los márgenes de rentabilidad de ciertos sectores, ¿no? Sí. Donde te pagan a 120 días y te venden en contado. Sí, es una locura. Hay una cultura de la especulación y del abuso de la posición dominante que en otros países del mundo capitalistas es penalizada con leyes antimonopolio. En Estados Unidos. Exactamente. Y de defensa al consumidor. Sí, sin duda. La Argentina tiene que avanzar, me parece, rápidamente hacia una normalización de las relaciones económicas, porque cuando hablamos de normalicemos las relaciones económicas, al toque, ¿qué hace la derecha? Te dice el gasto público, el déficit fiscal. Pero normalizar las relaciones económicas también es entender que donde no existe mercado, porque hay posición de abuso dominante, el Estado tiene que tener un rol importante en su regulación. La presencia del Estado, que es clave. A ver, por ejemplo, ¿existe competencia con los servicios públicos en la Argentina? No. ¿O son mercados? Entonces, son monopolios. Por eso, si son monopolios, muchachos, bajémonos un poco de la moto, ¿no? Yo vivo en el norte, no puedo optar. No puedo. O tengo esta o esta. Ni siquiera con el gas. Tengo este o este. Sí. Ni con el cable. Tengo este o este. No tengo tu tía. Por eso, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos tratando de, como dice Guzmán, tranquilizar la economía. Entendemos que hay un montón de variables en la Argentina que se prestaron para la joda, para la timba. No existe ningún país del mundo con una tasa de interés del 63%. No. Ningún país del mundo. Eso te habilita todo, ¿viste? A suponer que puede pasar cualquier cosa. Bueno, bajó 25 puntos la tasa de interés en 66 días de gobierno. Eso es una señal importante. Pero lo más importante de todo es que me parece a mí, para que la gente le quede bien claro, nosotros estamos despejando las dudas sobre la presión al dólar. La Argentina asumió una deuda externa en moneda extranjera
con acreedores privados y con organismos internacionales a plazos de vencimiento absolutamente disparatados. Ahora tengo una pregunta en base a esto. Quiero imaginarme, me es muy difícil, ¿no? La cabeza de un Macri que se presenta a sabiendas que tenía un compromiso externo con la deuda que era enorme, que él mismo lo contrajo. Es un irresponsable. Algunos dicen, bueno, a ver, ¿qué es peor? En el video que circuló hace pocas semanas, del populismo, donde él cuenta, no, el anterior, donde él cuenta que él le avisaba a sus amigos, viste, ministro, muchachos, público, che, que sigue toda la mierda, y la gente le decía, seguí tomando deuda que no pasa nada, y él de manera irresponsable siguió tomando. Claro. Con el FMI después. Sí, claro. O sea, obviamente entramos en default, y como entramos en default fuimos al Fondo Monetario Internacional, esta es la realidad, no pudimos pagar. No conseguimos deuda privada para pagar más deuda privada, entonces tuvimos que ir al Fondo Monetario. El Fondo Monetario nos prestó esa plata para volver a financiar la fuga de capitales, y obviamente un día tuvieron que volver a poner el cepo. Entonces, lo que creo que la gente tiene que entender es que el dólar coordina todos los precios de la economía, y si vos no tenés resuelta esa variable, lo que los economistas llaman el sector externo de la economía, es muy difícil hacer políticas expansivas que recuperen el consumo y que recuperen la actividad económica. Porque por cada punto que crece la Argentina, crecen 3 las importaciones. Y si crecen las importaciones, porque las empresas utilizan bienes de capital o insumos que se compran afuera, o porque la estructura nuestra de consumo, casi todo lo que hay en esta mesa es importado, los micrófonos, todo ese tipo de cosas. Entonces, cuando la actividad económica mejora, por ejemplo, ustedes quisieran mejorar su tecnología, y eso significa que tendrían que utilizar divisas para importar mejores equipos, eso impacta sobre la balanza de pago, y eso nosotros lo sabemos como gobierno. Entonces, lamentablemente, uno tiene que ecualizar los tiempos de acuerdo a las condiciones en las cuales le toca asumir. A mí me encantaría poder, por ejemplo, levantar el cepo, me encantaría que todo el mundo pueda comprar dólares libremente, si quisiera, ojalá no hiciera falta, pero que esa restricción no estuviese impuesta. Me encantaría, obviamente, que las jubilaciones pudiesen subir a un ritmo mucho más acelerado del que suben ahora. Me encantaría que los salarios... Ahora, si nosotros hiciéramos eso, aumentáramos el gasto público, o incluso emitiéramos, como mucha gente nos acusa de excesivamente fiscalistas por no darle a la maquinita a lo loco, y bueno, ¿sabés lo que va a pasar? En 2 o 3 meses eso termina repercutiendo sobre el tipo de cambio y después sobre la inflación. Y hoy, gracias a Dios y gracias al esfuerzo de este equipo económico y gracias a la esperanza que hay en la Argentina, la tasa de inflación, que es el principal problema que veníamos teniendo, está empezando a descender. Sin falsas euforias, sin cometer la imprudencia que cometió Macri, decir ya está, los brotes verdes, no, porque es una pelea que se da día a día, la pelea con los precios, pero hay una tendencia hacia la normalización, ¿viste? 25 puntos menos de tasa de interés es que el costo financiero es menor, y para una pyme eso es fundamental. Y el cambio de cheque, solamente con el cambio de cheque. Exacto. Le pagan a 120 días y tenés un costo financiero del 25%, te cambió la ecuación. Exactamente. Con el 82% era imposible. Total. Con una tasa de interés de la tarjeta de crédito del 150%, en algunos casos 188%. Sí, por eso a todos nos gusta una Argentina está endeudada, y sobre todo los particulares. Bueno, ese es un gran problema. Vos sabés que nosotros tenemos un estudio que demuestra que cada vez que metes un mango en el sistema, la gente lo usa para pagar deuda. Sí. Por ejemplo, los bonos que se dieron a los jubilados en diciembre y en enero, buena parte de esos recursos, en lugar de dinamizar la demanda, de dinamizar el consumo, fue a pagar deuda. ¿Por qué? Porque los 2 primeros años del gobierno de Macri la gente se comió el colchón que había armado con el gobierno de Cristina. Y los últimos 2 años se empezó a endeudar de manera privada para sostener el ritmo de vida que tenía antes. Entonces ahora, por ejemplo, vos pones un mango en el sistema y ¿qué es lo que hace la gente? Va y paga deuda, paga la tarjeta que la tiene hasta la manija. Y el que está un poquito más abajo, ¿qué hace? Va al ANSES y saca un crédito Argenta, los que eran los créditos Argenta, un crédito de ANSES para pagar el crédito privado. Saca crédito para sacar crédito. Por eso una de las medidas que yo también creo que el gobierno no ha anunciado con la contundencia que deberíamos haber anunciado es la disminución de 12 puntos de la tasa de interés de los créditos del ANSES, que afectan a 5 millones de personas. Y yo creo que eso también son recursos que se le vuelcan al sistema previsional, son 16.000 millones de pesos que hemos puesto. ¿Pero por qué lo hicimos? Porque sabemos que la gente está ahorcada con las deudas, y porque nos damos cuenta que en Chile explota la sociedad como explota. Por lo mismo. Exactamente, no por los 30 pesos chilenos del subte, sino por esto. Por 30 años.
Pero porque el endeudamiento privado y familiar es absolutamente asfixiante. Entonces, esa medida sola para mí es una medida casi tan importante como la de los remedios gratuitos, porque son medidas que hacen a la vida cotidiana de gente que no va a la televisión o que no viene a la radio, que son, digamos, la clase media baja o la clase, digamos, baja estructurada. Como el otro gran desafío es cómo incluís a un 40% que hoy está excluido de la sociedad, ¿no? Hay un 40% que lo excluyeron durante 4 años. O sea, había un grupo de excluidos que llegaba al 20%. Después Sí. un 20% más en 4 años, y ahora el desafío es incluirlos con trabajo. Un gobierno exitoso en el mundo se mide por la cantidad de empleo que genera. Y en los países serios y desarrollados por la calidad del empleo que genera, no solamente por la cantidad. Hoy el ministro más importante que tiene Alberto Fernández es Guzmán, el ministro de Economía. Y el segundo ministro más importante que tiene es Arroyo, el de Desarrollo Social. En un país normal, el ministro más importante sería el de Desarrollo Económico, el señor Culfas, y el señor Trota, el ministro de Educación. Tenemos que ir hacia un país donde Culfas hable más de lo que hable Guzmán y donde Trota aparezca más en los medios de comunicación de lo que aparece Arroyo. ¿Y por qué tenemos que estar haciendo esto hoy? Bueno, porque nos han dejado un país devastado, tierra arrasada. En la Argentina es un gobierno que recién se inicia en un contexto de una depresión económica muy fuerte, donde hay una esperanza acerca de la capacidad del gobierno de sacar adelante la Argentina. Lo peor que le podría pasar a nuestro país es quedarnos enredados en discusiones menores. Y la verdad que retenciones del 3% más para que queden dentro del mismo sector no pareciera ser un argumento del todo razonable como para que existan... Y no les llega a todos. Por eso, lo que se está hablando es, de todos los cultivos que hay en la Argentina, solamente uno pagaría 3 puntos más de retenciones para generar recursos que sirvan para ayudar a los pequeños y medianos productores y a las economías regionales. No estamos hablando que le sacás, no sé, de la mañana a la noche le haces un manotazo al campo, no sé, para pagar deuda externa. No, estamos hablando de que le sacás un pedacito a los que producen soja para ayudar a los que producen maíz, para ayudar a los que producen arroz, para garantizar, viste, cierto equilibrio redistributivo dentro del mismo sector. Y esto la gente se da cuenta. Y en un contexto donde un gobierno que recién arranca y donde uno de los principales problemas que tenemos es el abuso en la suba de los precios de los alimentos. Bueno, entonces, ahí está el tema de comunicación que le falta a este gobierno. sí. No tiene buena comunicación. Porque si esto se hubiera comunicado como vos lo comunicas, la sociedad hubiera entendido. Bueno, para eso estoy acá. Me dijo el presidente, andalo del gallego. Andá y comunicá. Y ocupate, Leandro, de comunicar bien. Detalles. Sí, dije, bueno, y acá estoy. Pero esto es importante, ¿ves? La forma como se comunica es clave. Sí, porque así obvio. se empieza a entender. Lo que pasa es que también hay todo un trabajo para que la gente entienda poco, para confundir, viste, títulos, bajadas, zócalos en los... Mirá, tenemos las pantallas de televisión acá, dentro de un rato vas a ver un montón de zócalos que te van a dar la idea de que en la Argentina se está viviendo, sí, viste, una situación insostenible. Hermano, viste, o sea, es un gobierno que recién asume, no hay vocación de conflicto, se los escucha a todos. Creo que cualquier persona que haya seguido las noticias la última semana vio que la mesa de enlace se juntaba y estaba relativamente de acuerdo. Bueno, hoy estuvo. Sí. Yo justo estaba diciendo fuera del aire que en las 2 de las 3 que tuvieron estuve, y ellos salían como diciendo, no, estamos muy satisfechos, vamos a hablar con las bases, pero creemos que no va a haber ningún problema. De hecho, fue previo a la asunción a la apertura de las sesiones legislativas, y la verdad que se los veía contentos y por lo menos se los veía como convencidos de la charla que habían tenido con el ministro Basterra. Estamos pero hablando bueno, de gente después... que gana mucho dinero, a ver, estamos hablando de 15.000 productores nada más, no estamos hablando del campo, que son los grandes exportadores, 14.800 y pico. Y después se confunde eso con el campo, viste, la ruralidad. No, hermano, el campo también son aquellos productores que generan 1.000 toneladas o menos de 1.000 toneladas y que necesitan que le bajen las retenciones y que con estas medidas se le bajan las retenciones a partir del reintegro. La gran mayoría de los cultivos, todos los cultivos tienen lo mismo o menos, pero la gran mayoría de los cultivos tienen menos retenciones de lo que tenían antes. Entonces, hay que entender que estamos discutiendo. Cuando hablas con la sociedad rural no estás hablando con el campo. Es más, cuando hablas con un sector de la dirigencia de la sociedad rural tampoco estás hablando con toda la sociedad rural. Porque la sociedad rural, incluso en algunos pueblos del interior, es una organización mucho más democrática de lo que se supone en Capital Federal, que expresa, digamos, una riqueza y una diversidad más nutrida de lo que muchas veces pensamos.
estamos frente a una puja de intereses legítimo que me parece que también es utilizado por un sector de la prensa para tratar de romper la esperanza y sigue con la grieta. Y sigue con la grieta. Gracias, Leandro, por estar. Gracias. Gracias. Porque apareció Luisito desocupado y le pido que no sea muy profundo con la pregunta. No, es no sea una agresivo, pregunta muy profunda. No sea agresivo. Muy profunda la pregunta, Leandro. No sé si me va a poder responder, porque es una pregunta. ¿Estás preparado, Leandro Santoro, para esta pregunta dura que le voy a hacer? Sí, preparado. Es época de definiciones en la Argentina, es época de definiciones, porque la Argentina siempre se mueve por dicotomías. Pero pregunte. Azules y colorados, Urquijo y Rosas, Bilardo Menotti, siempre es difícil. ¿Se va a jugar, Leandro, hoy? Sí, me no tiene miedo, Santoro, me parece. No tiene miedo, ¿no? No, la pregunta es sencilla y clara, se tiene que jugar, Leandro. ¿Quién sale campeón, Boca o River? ¿Sos futbolero? Soy de San Lorenzo. No. Pero... Igual, Leandro, no interesa la respuesta suya. Lo más importante es la pregunta mía. Claro. Así que sos futbolero. Sí, en algunas épocas me había sido más todavía ahora, pero sí. Está bien. ¿Y cómo la ves para hoy? No sé, porque yo tengo fama de antiboca, cosa que no es cierto. Leandro, ahora el desafío me parece es empezar a implementar políticas públicas y que el Estado, digamos, siempre esté el Estado y asuma quien asuma, las políticas sean para seguir. Sí, ojalá. Mirá. Ese gran desafío, me parece. Sí, claro, en un país que no está acostumbrado a ese tipo de consenso. Mira, yo creo que hubo solamente desde la recuperación de la democracia hasta hoy 2 políticas de Estado que el gobierno de Macri se ocupó de pisotear, que logramos mantener incluso durante el menemismo, que fue la construcción del Mercosur como una herramienta y la recuperación permanente del reclamo sobre Malvinas. Las destruyeron. Las destruyeron las 2. Pero a mí, ¿sabes qué me llamó la atención del gobierno anterior? El ataque a los derechos humanos. Porque era algo impensado. También era una política de Estado, podemos decir. Era una política de Estado. Sí. Cuando Kirchner le pide perdón a la madre de Plaza de Mayo por el rol del Estado, uno se imaginaba que a partir de ahí nunca más iba a poner en tela de juicio los derechos humanos. Sí, incluso Alfonsín Pivo, Raúl, cuando se propone la derogación de las leyes de punto final y evidencia de vida, manda una carta al bloque de diputados diciendo que él estaba de acuerdo con esa derogación, explicando que esas leyes se habían sacado en un contexto de extorsión muy particular. Completamente, y yo las cubrí a Motines Carapintadas completamente diferente. Claro, era otra Argentina. Claro, pero era un momento donde Alfonsín, siendo opositor a Néstor Kirchner, entendía que esos gestos ayudaban a la construcción de la estabilidad democrática. Bueno, hoy, yo me hubiese imaginado que la derogación de las jubilaciones de privilegio hubiese ameritado una reacción del radicalismo como aquella reacción que tuvo Raúl Alfonsín. ¿Quién puede estar de acuerdo de mantener los privilegios de un sector de la justicia que vive como si todavía estuviésemos en el siglo XIX? Y sin embargo, esa decisión que parecía que era o podía ser el inicio de un punto de acuerdo, para garantizar políticas de Estado de esta naturaleza, se terminó convirtiendo en una suerte de disputa infantil para ver cómo le hacíamos pagar el costo político